Oramos para arrancar este tiempo. Santo Dios, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu salvación. Solo tú eres digno de recibir toda honra, toda gloria, Dios. Muchas gracias por este tiempo. Pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros y hable a nuestros corazones a través de tu santa palabra. Es por eso que en tu nombre oramos agradecidos. Amén. Tengo dos noticias para compartirles, ¿no? Una horrible, y una muy buena. ¿Cuál quiere escuchar primero? La horrible, bueno, estamos de acuerdo. Yo había pensado, bueno, si quiere la buena primero, voy a arrancar con la mala primero. Ya había pensado. Esa pregunta fue más para llamar la atención. La horrible noticia es que al leer ejemplos de la iglesia primitiva en las Sagradas Escrituras, notamos que la realidad de la iglesia actual, en su gran mayoría, es la de una iglesia apática y sin vida. Una iglesia que no hace la diferencia donde está y que muchas veces no parece haber sido verdaderamente transformada por el Evangelio. La verdad es que hemos vivido en la humanidad de un modo general tiempos de mucho individualismo, así se dice, ¿no? Individualismo. Tiempos en los que la vida de los demás ya no importa mucho. Tiempos en los que lo que más importa son nuestros propios intereses, nuestra propia felicidad, nuestro propio bienestar. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y ya está. Cada vez es más frecuente, por ejemplo, matrimonios, parejas que viven vidas extremadamente individualistas. Cada uno tiene su propia cuenta bancaria, su propio dinero. Familias en las que los niños crecen viendo a sus padres decir: este es mi coche, esta es mi casa, este es mi sueldo, esto es mío, esto es tuyo. Veo padres, eso ya lo escuché en mi propia familia, padres que dicen: este es el fruto de mi trabajo, no voy a dejar herencia que luche por conseguir la suya, ¿no? En el trabajo, en las escuelas y en las universidades, a veces es difícil encontrar personas dispuestas a ayudar sin querer nada a cambio, ¿no? Ayudar, por amor. Y de alguna manera, ese individualismo que hemos vivido como sociedad, ha invadido nuestras iglesias. Hemos vivido tiempos en donde los hermanos y las hermanas no se preocupan genuinamente por la vida de los demás, que no llora con los que lloran, que ha sido indiferente a las necesidades de los demás, que no se alegra con los que se alegran. Esa es la mala noticia, la horrible noticia. Y la muy buena noticia es que encontramos también, al mirar, a leer las Sagradas Escrituras, encontramos la única y verdadera solución para este problema que es, ¿no? Nuestro egoísmo, nuestro individualismo, nuestra falta de amor, nuestra apatía, nuestra falta de coraje para predicar el Evangelio. Encontramos también en las Sagradas Escrituras que la solución es el poder del Evangelio, que trae vida a nuestros corazones y como consecuencia transforma y trae vida a la iglesia. Entonces hoy reflexionaremos juntos sobre cómo la iglesia primitiva era una iglesia viva y transformada por el Evangelio. Y ese es el título de la prédica de hoy, ¿no? Una iglesia viva y transformada por el Evangelio. Recordemos antes que Hechos cuenta la historia del comienzo, ¿no?, de la comunidad cristiana, de la iglesia,
Y los versículos que vamos a leer muestran cómo vivían los primeros cristianos luego de haber sido transformados por el poder del Evangelio y ser llenos del Espíritu. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 4, desde los versos 32 hasta el 37. En realidad, la prédica de hoy es 32 al 37, pero vamos a leer desde el versículo 31, porque queda más fácil el entendimiento, ¿no? Recordemos que el capítulo 4 comienza con Pedro y Juan siendo arrestados por estar predicando el Evangelio. Más personas se convirtieron, se sumaron al cuerpo de Cristo. Después ellos fueron liberados y se reunieron con el pueblo, ¿no? con el pueblo de Dios, que congregados, unidos y en oración, clamaban a Dios por confianza para seguir predicando la palabra. Vamos entonces a leer desde el versículo 31 hasta el 37. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces vamos juntos reflexionando en cada versículo en la mañana de hoy. Versículo 32, ¿no? Dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Vemos aquí cuán entrañablemente se amaban los discípulos de Jesús unos a otros. Recuerden que ellos habían sido conversos al cristianismo, ¿no? El poder del Evangelio había transformado sus corazones, ¿no? El Espíritu Santo habitando en sus corazones. Y ahí dice que la multitud de los que creían, que los que habían creído, era de un corazón y un alma. Podemos ver cómo los discípulos de Jesús entrañablemente, se amaban unos a otros. Vemos pues que los creyentes formaban una multitud, ¿no? Sabemos que solo en Jerusalén se había convertido 3,000. En el comienzo del capítulo 4 dice que después ya era 5,000, ¿no? Sin contar los que se iban siendo añadidos cada día a la iglesia. Y aunque eran muchos y de diversas edades, condiciones y cualidades, cualidades naturales, espirituales, la Biblia dice que tenían un solo corazón, y una sola alma. Este término tenía uno solo corazón, podemos, ¿no?, interpretar como tenía el mismo amor, tenían los mismos criterios, las mismas inclinaciones. Y una sola alma, ¿no?, tenía, por ejemplo, los mismos afectos y los mismos sentimientos. ¿Te acuerdas que yo les dije que así vivían ellos luego de haber sido transformados por el poder del Evangelio y ser llenos del Espíritu? Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, el Evangelio acerca de ese sentimiento de amarnos unos a los otros y por qué que los cristianos primitivos tenían esta conciencia, porque el propio Evangelio nos dice para amarnos unos a los otros y que esa unidad glorifica a Dios. Si quiere marcar para después tener en cuenta, Juan 17 del 20 al 23 dice:
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todo sea uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sea uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús, el poder del Evangelio de Jesucristo nos une de tal forma que el mundo no puede comprender. ¿Cómo es que podemos amarnos unos a los otros con un amor tan genuino, mismo que no seamos de la familia de sangre, por así decir, ¿no? De hermano, papá? Esto hace el poder del Evangelio, el Espíritu Santo. Eso hace Jesús con nosotros. Jesús nos une de una manera que el mundo muchas veces no logra comprender. ¿Cómo es que podemos amar tanto con un amor fraternal, un amor genuino a quien yo conocí hace un año, a quien yo conocí hace unos meses? Y esto que nace es Jesús, el Espíritu Santo y el poder del Evangelio. Siguiendo el versículo 32, la parte B o la parte final del versículo dice: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Lo que podemos interpretar y aplicar acá es que eran ahí tenemos que tener un poco de cuidado también. Ellos eran muy generosos con los necesitados. Ellos no estaban, por así decir, apegados a sus posesiones, ¿no? Que eso ya es un defecto de la humanidad, del pecado en nuestro corazón. Somos muchas veces muy apegados, ¿no? A nuestras cosas, a nuestros bienes, y eso vemos desde los niños ya, por ejemplo. Y cuando el Evangelio transforma el corazón, ya no tenemos más, ya no somos más tan apegados o usualmente vamos progresando en ese proceso de mudanza, de no ser más tan apegados a nuestras posesiones, porque pasamos a entender que todo lo que poseímos no es nuestro. El Señor nos dio. Somos únicamente administradores de todo lo que Él nos ha dado. Somos administradores de eso. Entonces, esos cristianos primitivos, al ser impactados por el poder del Evangelio a través de la predicación de los apóstoles y ser llenos del Espíritu Santo, ellos entendían eso, que todo lo que poseían no era suyo, era del Señor, y que el Señor nos ordena que seamos generosos, que cuidemos a los más necesitados, y ya vamos a ver. Entonces acá esta es la idea de lo que tengo no es mío, es del Señor. El Señor me dio. Y lo que tengo, yo puedo bendecir a más personas. Yo puedo bendecir a mis hermanos. Dios me dio para administrar, pero es de Él. No es mío, sea la plata, sea mi carrera, bueno, sea lo que sea. Quien nos dio todo fue el Señor. Este es el sentimiento que podemos notar que se había entre los primeros cristianos, ¿no? La iglesia primitiva. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Aquí vemos que los ministros, ¿no?, de la palabra continuaban con su bendita tarea con gran vigor y éxito, que era predicar sobre Jesús, recordar la obra de Jesús en la cruz. Pues esta era la prueba decisiva que el Señor había propuesto para demostrar, comprobar su mesianidad, o sea, proclamar, predicar, dar testimonio de su resurrección, de su obra en la cruz. Y vemos que, aparte de todo eso, los apóstoles, los
ministros de la palabra seguían firmes, rogando a Dios, mismo con la persecución, rogando a Dios por fuerza y éxito para seguir predicando a la palabra, seguir predicando, recordando la obra de Jesús. Entonces podemos también entender que una iglesia, cuando es verdaderamente transformada por el poder del Evangelio, es una iglesia que no se olvida de predicar el Evangelio, es una iglesia que no se olvida de predicar sobre Jesús, la obra de Cristo, es una iglesia que no se olvida de la palabra y de las Escrituras, es una iglesia que no se aparta de las Escrituras. Y como yo comenté, lamentablemente hemos visto muchas iglesias que se han alejado de la palabra del Señor, que se han alejado de predicar las Sagradas Escrituras. Y acá, ¿no? Dice también en el verso 33 que con gran poder los apóstoles daban testimonio. Gran poder acá, ¿no? Aquí que se habla, incluía vigor, valentía, eficacia, ¿no? Tremendo impacto en los oyentes, que es justo lo que ellos estaban pidiendo por fuerza, por ánimo, para que pudiera seguir predicando la palabra, proclamando a Cristo entre el pueblo y para los demás. Y ahí ese versículo también dice, abundante gracia había sobre ellos. Podemos interpretar acá que el Señor derramaba abundante gracia, abundante amor sobre ellos, sobre todos ellos, y veíamos, ¿no? En los frutos eran evidentes, ¿no? Sin duda gozaban del respeto del pueblo. Después, si quiere volver a leer Hechos 2, 42 a 45, habla ahí que ellos tenían la forma como ellos vivían. La gente que estaba cerca los miraba y los admiraba y los respetaba mucho, ¿no? Entonces, sin duda, estos cristianos primitivos ahí tenían también su forma de vivir, el impacto del Evangelio en sus corazones, la palabra de Dios, el Espíritu Santo los hacía vivir de un modo tan impactante que las personas los tenían con mucho valor y respeto. Pero acá también podemos decir que abundante gracia significa que es el favor de Dios también hacia el pueblo. Dios los estaba mirando con gracia, derramando su gracia, abundante gracia sobre ellos. Seguimos entonces para el versículo 34, que dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Como yo les dije, acá es importante aclarar que ellos no se, por ejemplo, arrojaban de sí lo que poseían. Incluso en Hechos 12 podemos ver que la mamá de Marcos poseía una casa. O sea, ellos no vendían la única cosa que tenían y se quedaban sin nada para compartir con los demás. ¿No? El propio Antiguo Testamento en Proverbios también nos dice para que ayudemos a los otros, pero con sabiduría también. Después si quieren marcar Proverbios 22, 26 y 27 dice, no te comprometas por otros, ni salga fiador de deudas ajenas, porque si no tenés con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Es decir, cuidado con quién vas a ayudar, porque a veces vas a ayudar a alguien que no tiene forma y vas a complicar vos tu vida también. O sea, entonces podemos acá entender que no es que ellos vendían todos sus bienes, se quedaban sin casa, se quedaban sin nada y compartían. No es. Pero tampoco ellos se apegaban a sus cosas, como yo les dije, ¿no? Los que tenían grandes posesiones no pensaban en acumularlas, sino en repartirlas, ¿no? Es decir, ya tengo lo que me necesita, ya tengo todo lo que necesito. Y si el Señor me bendice más de lo que necesito, ¿por qué no bendecir cuando hay necesidades puntuales, ¿no? Entre mis hermanos? El Espíritu Santo, recordando, ¿no? El poder del Evangelio
había transformado estos corazones a tal punto de que ellos estaban dispuestos a desprenderse de todo en favor de los necesitados, no porque eran naturalmente buenos, sino porque anhelaban, impulsados por el Espíritu Santo, obedecer a las enseñanzas del Señor Jesús y de las Escrituras. Vamos a ver entonces, por ejemplo, lo que dice el Evangelio, lo que dice el Nuevo Testamento, lo que dice el Antiguo Testamento sobre esto, ¿no? Por ejemplo, Mateos 25, del 35 al 40. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Si vamos, por ejemplo, a Romanos 12:13, dice Pablo en ese capítulo, habla sobre los deberes de los cristianos. Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En Efesios 4:28, ¿no? Habla sobre la nueva vida en Cristo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, mira el final, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y es así, es ese el sentimiento. Dios me bendice y muchas veces Dios nos bendice para que seamos de bendición también a las otras personas, ¿no? Cuando hay necesidades puntuales. En primera de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mira qué fuerte. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? El Antiguo Testamento, Deuteronomio 15:11, es una parte del capítulo que habla sobre la ayuda a los necesitados. ¿Por qué no faltarán necesitados en medio de la tierra? Es decir, siempre va a haber necesitados en la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano ampliamente a tu hermano, al que es pobre, al que es necesitado en tu tierra. Podemos ver, notar, ¿no? En el Evangelio, Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, ¿no? Estas enseñanzas acerca de mirar a las necesidades puntuales de las personas y cómo el Señor nos usa para bendecir al otro, a las personas. Y de este modo, viviendo este amor genuino, este amor fraternal, este amor de cuidar uno para con el otro, el nombre de Jesús es glorificado y hace parte de su plan. Versículo 35 35 dice: y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Bueno, al principio eso hacían, podemos ver cómo la iglesia primitiva lo hacía y nosotros seguimos haciendo muchas veces. Traemos las ofrendas a la iglesia y después hay un ministerio, la tesorería, que cuida de esta parte y bueno, reparte y busca a los necesitados y hace los reparos que tenemos que hacer. Al principio se hacía directamente con los apóstoles, pero después vemos también que la iglesia empezó a crecer tanto, que empezó a demandar tanto, que hubo que levantarse diáconos para que cuidaran de estas cosas y los apóstoles pudieran estar ahí cuidando de la oración y de la enseñanza de la palabra, ¿no? Pero acá nos muestra cómo hacían eso de llevar la ofrenda, bueno, para
repartir entre los necesitados. Y también es bueno aclarar, según su necesidad. Hubo momentos en que Pablo dijo, anda a trabajar para que tenga que comer. Para que tengamos cuidado también. Necesidades usualmente son en momentos puntuales, para que también tengamos eso en cuenta. Es momentos puntuales, pasó algo, necesita algo. Para que también nosotros no nos acomodemos en no hacer nada, para que nos esté todo el tiempo ayudándonos. La Biblia también no nos da espacio para eso, ¿no? Pero siempre que hay una necesidad puntual, la iglesia está ahí para ayudar, ¿no? Para ofrecer la ayuda. Y en la parte final, ahí, versículos 36 y 37, el autor finaliza con un ejemplo vivo, ¿no? De Bernabé. Entonces, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No se sabe exactamente el motivo por el cual Lucas recordó este ejemplo. Capaz fue para hacer un contraste con los ejemplos del siguiente capítulo, ¿no? Ananías y Zafira. Pero aquí podemos ver bien lo que hace el Espíritu Santo a través del poder del Evangelio en el corazón humano. Lo transforma, lo hace entender que estamos en esa vida de paso, que nada de lo que poseemos es nuestro, sino que es de Dios. Somos cooperadores y administradores de todo lo que el Señor nos regala. Somos impulsados a obedecerlo y a vivir según su buena voluntad. Y su voluntad es que cuidemos unos a los otros de sus necesidades con amor fraternal, que seamos unidos en amor, seamos unidos con verdadero amor, con un amor que el mundo no logra comprender muchas veces. No logra comprender porque es un amor que no viene de nosotros. Y así era Bernabé, un siervo bueno y fiel, generoso, dispuesto a servir, a consolar y a ayudar a los hermanos en sus necesidades. También no hay una respuesta clara por qué le llamaban Bernabé, ¿no? Algunos comentaristas bíblicos dicen que lo llamaron así por su característica, por su personalidad, porque él era así, era una persona muy generosa, era un siervo bueno y fiel, era dispuesto siempre a servir, a consolar, a animar, a ayudar a los hermanos en sus necesidades. Después, si quieren marcar, podríamos pasar toda una mañana hablando acerca de la vida de Bernabé. Es increíble su ejemplo. Hechos 11:24 dice, porque Bernabé era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Y mucha gente fue agregada al Señor. Eso es lo que dice la Biblia acerca de quién era Bernabé. Que muchas veces miramos a otros ejemplos, pero teníamos ahí Bernabé, un hombre, un siervo fiel, un siervo. Creo que todos necesitamos en la vida de un Bernabé. Alguien dispuesto a servir, No es únicamente tener un Bernabé, sino que también ser un Bernabé. ¿Sabes? Aquella persona que está dispuesta a servir, a ayudar, a consolar, a animar. A veces la necesidad de uno no es la plata, es una palabra de ánimo, es una oración, es un abrazo, es un, hey, mira, vamos con el Señor, vamos con la fuerza del Señor, caminamos juntos, va a estar. Y yo estuve reflexionando otra vez en la vida de Bernabé y pude notar que muchas veces yo no soy que está dispuesto a servir, a ayudar, a animar, a consolar. Entonces, esto es lo que hace el poder del Evangelio en nuestros corazones. Nos transforma a tal punto de que vivimos realmente una vida viva, una vida eficiente para el reino de Dios, una vida transformada. Como les dije, el poder del Evangelio trae vida a nuestros corazones y como consecuencia trae vida verdadera
a la iglesia. Pero ¿qué dice el mensaje del Evangelio? Sencillamente dice que Dios miró la miseria de nuestro alma, de nuestro corazón, nos tendió la mano, enviando a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar, salvarnos de nuestro pecado y darnos la vida eterna. Este fue el mejor favor que hizo el Señor por nosotros. Nos dio un corazón nuevo y una nueva perspectiva. Todo lo que teníamos era un corazón roto, pecador y condenado al infierno, pero el Señor nos dio vida, la verdadera vida. Y con este poder, este mensaje invade nuestro corazón, somos impulsados, somos liberados, somos impulsados a vivir una vida de amor a Dios y de amor al prójimo, que es la voluntad del Señor. Un mandamiento nuevo os doy: amaos los unos a los otros. Como yo he amado, amaos también vosotros los unos a los otros. Juan 13:14. Cuando el Evangelio invade nuestro corazón, empezamos a vivir en el sentido contrario de lo que vivíamos antes y en el sentido contrario a los principios de este mundo, ¿no? Empezamos a vivir contrario al egoísmo, a la envidia, al individualismo. No vivimos únicamente por los nuestros intereses. Empezamos a pensar más en nuestro prójimo, en sus necesidades, dispuestos a servir con amor genuino. Y eso es algo voluntario, algo impulsado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo realmente, cuando el poder del Evangelio invade nuestra alma, nuestro corazón, así pasamos a vivir como la iglesia primitiva, que era una iglesia viva y transformada por el Evangelio. Y Dios también usa nuestra generosidad, Dios también usa nuestra generosidad. Así se puede notar, ¿no? Como el pueblo es uno, así como somos uno con el Padre. Dios usa nuestra generosidad. Y ahí ya podemos ir caminando para la parte final, aplicaciones, algunas preguntas yo me hice mientras reflexionaba estos últimos días y me gustaría hacer para ustedes también, que las conteste en tu casa, en tu habitación, antes de dormir. La primera pregunta que me hice fue, y los hago también: ¿nuestro corazón ha sido verdaderamente impactado por el Evangelio? ¿Ha sido verdaderamente transformado por el Evangelio? Una otra pregunta que me hice también fue: ¿la vida de mi hermano y de las personas realmente importan para mí? Otra pregunta que me hice fue: ¿realmente he servido a mis hermanos y a las personas con amor genuino, con amor verdadero? Otra pregunta fue: ¿nuestra iglesia ha sido una iglesia viva y transformada por el Evangelio? Otra pregunta más, me hice un par de preguntas. ¿He dispuesto mi corazón, mis talentos, mi carrera, mis habilidades, mis dones para servir a la iglesia del Señor y a las demás personas? En ese pasaje vimos que había personas transformadas por el Evangelio, dispuestas a desprenderse de sus bienes por amor, en primer lugar, a Jesucristo y en segundo, por los hermanos. Pero capaz lo que tenemos no sea plata, no sea heredades, no sea casas para vender y ayudar, sino lo que tenemos es un abrazo a quien necesita, oídos para escuchar a quien necesita, un consejo basado en las Sagradas Escrituras. Capaz puedo ayudar con mi oficio a un hermano que necesita,
Capaz yo veo un hermano que necesita algo y, bueno, yo trabajo con eso, puedo ayudar. Capaz tengo herramientas en que puedo ayudar y servir a otros. No siempre las necesidades de las personas son con el tema plata, comida. Como yo les dije, incluso el propio Pablo en otros contextos, exhorta a las personas a que trabajen para conseguir lo suyo. Proverbios también habla sobre eso. Necesidades, como te dije, necesidades son cosas puntuales, específicas. Tuvimos hace un tiempo una reunión con el liderazgo, ¿no? En donde hablamos sobre eso, servir a los hermanos de nuestra congregación y también llegar al barrio, ¿no? Con las herramientas que el Señor nos ha dado. Podemos usar nuestros oficios, nuestras profesiones para bendecir, para llevar el amor de Dios hacia los perdidos. Igualmente, muchas veces ponemos muchas barreras y dificultades. Falta de tiempo, de plata, de ánimo. No estoy diciendo que esas cosas no son importantes. Sí son. Lo que estoy diciendo es que muchas veces también nos falta ganas y ánimo. Vamos empezando a poner un par de barreras y dificultades. Y así, de este modo, empezamos a preocuparnos cada vez menos con nuestros hermanos, con sus necesidades. Y así nuestra iglesia empieza a morir, a ser una iglesia invisible, una iglesia que no es viva y que no demuestra haber sido verdaderamente transformada por el Evangelio. Una iglesia local viva y verdaderamente transformada e impactada por el Evangelio es una iglesia en donde los hermanos sienten un amor fraternal, uno por los otros, se preocupan por sus necesidades, están dispuestos a servir con amor genuino, muy importante, predican las sagradas escrituras y recuerdan la obra de Jesucristo en la cruz y actúan también en su contexto social, haciendo la diferencia, sirviendo, ayudando, con el objetivo de que el nombre de Dios sea conocido y glorificado entre todos los pueblos. Todo lo que el Señor nos ha dado, los dones, las habilidades, nuestra carrera, nuestra plata, aparte de bendecirnos y suplir nuestras necesidades, debemos usarlos para ayudar a los otros en sus necesidades también. Capaz podríamos empezar desde hoy a pensar, ¿cómo puedo bendecir a mis hermanos con las herramientas que el Señor me ha dado? ¿Cómo puedo usar lo que tengo, lo que yo sé, lo que el Señor me ha dado para bendecir a mi congregación? Si miramos, necesitamos hacer un par de cosas, un par de reparos en la congregación. ¿Cómo puedo bendecir a un hermano de mi congregación? ¿Cómo puedo utilizar las herramientas que el Señor me ha dado en la congregación y en la comunidad para que el nombre del Señor sea glorificado, para que más gente conozca al Evangelio, para que haya salvación y para que haya también conversión? Salvación y conversión, lo mismo. Si usted está aquí hoy y reconoció el maravilloso poder salvador de Jesucristo, reconoció lo que Él hizo por ti en la cruz, reconoció que necesitas un Salvador para que tu corazón sea verdaderamente transformado, no dudes en hablar con alguno de nosotros en el final de la reunión o durante la semana. Si usted también está aquí hoy y ya tenés convicción de tu salvación, mirando a la palabra porque ya se arrepintió de tus pecados y cree en Cristo,
pero nota que has vivido una vida lejana de lo que el Señor nos ha llamado a vivir. Una vida que no se preocupa por el otro, una vida en la cual no tiene el amor genuino hacia a tu prójimo. Te animo a que en esa semana pueda reflexionar y pueda acercarse al Salvador, a Jesús. Y nos animo como congregación, como iglesia, para que vivamos como en lo posible, impulsados por la palabra, como la iglesia primitiva, para que verdaderamente seamos una iglesia viva y transformada por el poder del Evangelio, para que vivamos verdaderamente de un modo que agrade a Dios, amando verdaderamente uno a los otros, preocupándonos uno por los otros y dispuestos a poner nuestras herramientas a disposición para servir, como les dije, con sabiduría y en lo posible para servir a nuestros hermanos, a nuestra congregación. Y les recuerdo otra vez, es muy importante eso. Las necesidades no son únicamente plata, son muchas las necesidades del corazón y del alma. Esta semana, por ejemplo, fue así conmigo. Yo necesitaba mucho un amigo para charlar y gracias a Dios pude ahí tener una charla con un gran amigo para desahogarme, abrir el corazón y decir, mira, ora por eso, estoy así, ora por eso. Muchas veces lo que necesitamos son estas cosas, aparte también de comida y de plata. Que seamos una iglesia verdaderamente viva, transformada por el Evangelio y que con el poder y la fuerza del Señor que impactemos a nuestra congregación y también al barrio para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Oramos. Santo Dios, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias porque vivimos en un país en donde aún es posible, Dios, venir tranquilamente a escuchar tu palabra, a congregarnos, a reunirnos como cuerpo, como hermanos en Cristo para aprender más de ti y también para bendecir a la vida de otros hermanos. Muchas gracias porque podemos escuchar tu palabra sin miedo a la persecución física, de ser arrestados. Muchas gracias, Señor, muchas gracias por ese privilegio. Pedimos también que el Señor nos ayude y transforme verdaderamente día tras día nuestro corazón con el poder de tu Evangelio, para que seamos verdaderamente una iglesia viva, impactante y transformada por el Evangelio. Transforma nuestros corazones, Dios. Ayúdanos a vivir en amor genuino y en amor fraternal unos por los otros. Que cuidemos unos a los otros. Y que en nuestra unión los no creyentes puedan ver a ti en nuestro modo de vivir. Pedimos que el Señor nos ayude, porque por nuestros corazones no es posible. Por nuestros corazones no alcanzamos. Somos pecadores, somos fallos. Necesitamos a ti, tu palabra y tu Santo Espíritu, guiándonos y ayudándonos y consolándonos, animándonos y dándonos fuerza. Señor, en nombre de Jesús, que seamos impactados, transformados por tu Evangelio. Que nuestra congregación viva en verdad, de un modo vivo, impactante y transformado por el Evangelio. Te pido, Padre, por la vida de mis hermanos. Te pido que el Señor los lleve en paz a sus casas y que tengamos una semana bendecida para la gloria de tu santo nombre.
Es por eso que en tu nombre oramos agradecidos. Amén.